Buenos días a todos. Vamos ya con otro vídeo que tenemos que grabar, ¿no? Vamos explicando los sacramentos de dos en dos, de forma muy sencilla. Esto simplemente es una introducción a los sacramentos y es algo orientativo que nos puede servir. No se puede demostrar, ni mucho menos quiero que sea así, que esto sea una clase magistral, sino simplemente una orientación. Vamos a ver el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Fijaos, sacramento del orden era de alguna manera una institución desde el punto de vista civil que se tenía en el mundo romano. Es decir, había un orden, una serie de personas que pertenecían a un estamento concreto, civilmente hablando. Lo mismo que hay gente que pertenece a un orden de la Iglesia a través de la ordenatio, como pone aquí, que es un acto religioso y litúrgico. Es decir, era como una especie de consagración, como una especie de sacramento, como una especie de bendición. Por lo tanto, cuando hablamos del sacramento del orden, hacemos referencia a una serie de personas que pertenecían a un estamento civil, en este caso a un estamento religioso que es la Iglesia. ¿De acuerdo? A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios ha ido constituyendo, por ejemplo, 12 tribus y ha designado una tribu, la tribu de Leví, para que de alguna manera diera cumplimiento al culto y a la liturgia de Dios, a través de la proclamación de la palabra de Dios, a través de la oración, ofrecía sus sacrificios para alcanzar de alguna manera esa comunión con Dios, pero nunca la salvación total. Y así nosotros vamos viendo, ¿no?, cómo en la liturgia, de antiguamente, en el Antiguo Testamento, aparecían personajes como Aarón, que era el hermano mayor de Moisés. Aparecían los 70 ancianos. Aparecía el servicio de los levitas. Todo esto, de alguna manera, prefiguraba el ministerio del sacerdocio de Cristo después. Por lo tanto, es algo que se remonta ya al Antiguo Testamento a través de todos esos personajes que hemos dicho. Sin embargo, existe un único sacerdocio real y total, que es el de Jesucristo. Y ese sacerdocio real y total se manifiesta en la Eucaristía. Se hace presente a través de la Eucaristía, de tal manera que por medio del sacerdocio ministerial se manifiesta ese gran sacerdocio de Jesucristo, ¿no?, que no merma y que mantiene intacta la unidad. Lo que dice la primera carta de Timoteo, Dios establece una mediación entre él y los hombres a través de su Hijo Jesucristo. ¿De acuerdo? Así como hemos dicho que en el Antiguo Testamento hay muchas prefiguraciones de lo que va a ser el sacerdocio de Cristo, como pueden ser los 70 ancianos, como pueden ser el servicio de los levitas, como pueden ser Aarón, etcétera, etcétera, existe un único sacerdocio por encima de todos los demás, que es Jesucristo. ¿Cómo se ofrece Jesucristo? A través de ese misterio que es fuente y cumen de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Tenemos una prefiguración también de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Si recordáis, Melquisedec, que era el rey justo que le proporcionó ese alimento y calmó esa fatiga a Abraham, de alguna manera manifiesta también lo que representa la Eucaristía ahora para cada uno de nosotros, que es alimento interior y fortaleza para seguir hacia adelante. ¿De acuerdo? Dos modos tenemos de participar en ese sacerdocio de Jesucristo. Por una parte está el sacerdocio común de los fieles. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 que Dios ha querido establecer un reino de sacerdotes, de profetas y de reyes. Cuando tú has sido bautizado, te han llevado tus padrinos a bautizar junto con tus padres, has de alguna manera en ese sacramento tomado parte de ese sacerdocio común de los fieles. Por eso se te ha ungido como si fuese un profeta, un sacerdote y un rey. Por otra parte, en segundo lugar, tenemos el sacerdocio ministerial, que es distinto y que guarda relación con el sacramento del orden.
¿En qué sentido es distinto? En que este sacerdocio ministerial está puesto al servicio de los hombres y es uno de los medios que Dios utiliza para llevar a cabo, conducir y construir su iglesia. Fijaos qué cosa tan curiosa. El sacerdocio común de los fieles es el vuestro. El sacerdocio ministerial es el mío. Y como dice el catecismo de la Iglesia Católica, mi sacerdocio está puesto al servicio. Yo no sé si en nuestros días eso realmente es así. O quizás a lo mejor nosotros, los mismos sacerdotes, tendríamos que replantearnos muchas cosas. Porque, ¿qué es un sacerdote? Es decir, un sacerdote, ¿por qué está puesto? ¿Para qué función? ¿No? Los sacerdotes somos administradores de los misterios de Cristo, administradores de sus sacramentos. No somos dueños de nada ni de nadie. Por eso recalco muy importante, ¿no? El servicio que eso conlleva. ¿De acuerdo? El sacerdocio común de los fieles es distinto, ¿no? Es un don que se nos concede. Si vemos en las diapositivas, nosotros tenemos que hacer referencia a 1 Corintios 11. Es recibido una tradición que a su vez procede del antiguo. Siempre estamos desde la misma perspectiva. Tenemos que hacer memoria de aquellas cosas que han sucedido y que ahora también vuelven al presente y se actualizan con la experiencia y el testimonio que nosotros demos de ellas. Por lo tanto, nos acercamos a la Sagrada Escritura. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor, luz en mi sendero. La Sagrada Escritura siempre nos relata cosas importantes que tienen que ver con la vida de Jesucristo, con la historia del pueblo de Israel. Hebreos 5.1 se habla del único sacerdocio de Cristo, del cual participamos todos y cada uno de nosotros. Cristo eligió 12 apóstoles para enviarlos a predicar, para enseñarles y sobre todo desde el punto de vista místico, para que estuvieran también con Él, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque 12 significa la colegialidad. Nosotros somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza, pero con diferentes miembros, pero que nunca podemos perder la unidad. El 12 de alguna manera también tiene su simbología. Marcos 3:13, ¿no? Llamó a los que Él quiso. Lo veremos ahora después también. Es decir, la llamada, la vocación al ministerio sacerdotal parte siempre de la iniciativa de Dios. No es algo que realmente nosotros merezcamos, sino que, como dice el libro de Isaías, tu nombre está escrito en la palma de la mano de Jesús, pero es un nombre escrito absolutamente imborrable porque está rubricado con la sangre de su Hijo. Por lo tanto, Dios ya nos tenía prefigurados en su cabeza antes de la formación del mundo. Y es Él, de alguna manera, quien determina si nosotros damos el paso para seguirle o no. No depende tanto de los bienes, del buen hacer que uno tenga, sino de el amor y la generosidad de Dios que pone sus ojos y su mirada en ti. Marcos 14. Están los sacerdotes para consagrar la Eucaristía. Ya hemos visto un vídeo de la Eucaristía y el valor que representa. Juan 20, para perdonar los pecados. Libro de los Hechos 6, ¿no? Los sacerdotes también ordenan a su vez a otros sacerdotes en las iglesias fundadas por ellos, ¿no? Y primera de Timoteo 3, ¿no? Ahí podemos ver, quizás sea una de las actividades que os mande a uno de los grupos, podemos ver, como pone aquí, cómo se hacía la selección de los candidatos al sacerdocio y al diaconado y qué normas tenían. Siempre pensar que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro, entre comillas, de la fundación de la primera iglesia. Ahí nosotros vemos cómo eran, cómo vivían los primeros cristianos. Precisamente ahí, en ese capítulo 6, se dan las normas necesarias, ¿no?, para ver cómo debían actuar los primeros sacerdotes, los primeros diáconos. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis, en primera de Timoteo 3 también. Los grados a los cuales nosotros tenemos que ir, ¿no?, para saber un poco sobre el sacramento del orden, ¿no? Hay 3 grados fundamentales. El primero, el episcopal, es
Es decir, de alguna manera los obispos son los que tienen que mantener la semilla de los apóstoles. Lo mismo que a los apóstoles el Espíritu Santo les infundió la fuerza suficiente para llegar hacia adelante, esos mismos apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo a su vez imponen las manos a otros para que sigan adelante en ese plan de salvación. Por lo tanto, los obispos mantienen la semilla de los apóstoles, pero no lo pueden hacer prácticamente con sus propias fuerzas. Por eso también se sirven de los dones del Espíritu Santo que los capacitan para llevar a cabo esa labor y esa función. Hay en el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, la Constitución dogmática Lumen Gentium que encontráis en el Vaticano II, es la dedicada a la constitución de la Iglesia en el mundo actual, todo lo que tenga que ver con la Iglesia. Y de los capítulos del 20 al 28 se desarrolla este grado episcopal como el sacramento, dice él, culmen del orden. Es decir, la plenitud del sacramento del orden reside aquí, en el obispo, como sumo sacerdote. Es como la cumbre del ministerio sagrado. Repito, Lumen Gentium 20 al 28. Quizás sea también una de las tareas que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿De acuerdo? No solamente tienen que los obispos estar muy atentos a esa iglesia particular o diócesis de la que se hacen cargo, sino que también tiene que establecerse entre todos los obispos como una especie de colegialidad. ¿De acuerdo? Eso te lo indica ahí también, ¿no? Es decir, tienen colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias. ¿De acuerdo? Se vuelve a repetir una y otra vez el sentido de comunión, el sentido de colegialidad entre todos los sucesores de los apóstoles. En segundo lugar, otro grado, el de los presbíteros, que son cooperadores de los obispos. Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en la Eucaristía o sinaxis. Ellos, los sacerdotes, nosotros, actuando en persona de Cristo, recogemos todas las ofrendas de los fieles al sacrificio de su cabeza. Es como si las ofrendas de los fieles se unieran también al sacrificio redentor de Jesucristo. Insisto, es un sacrificio absolutamente nuevo. No es un sacrificio cruento como en la antigua alianza, esos días del Yom Kippur, donde se ofrecía un cordero y se inmolaba para la comunión con Dios. No, ahora es Jesucristo quien de forma incruenta se ofrece. Por lo tanto, los presbíteros, que son los cooperadores de los obispos, desarrollan su mayor potencialidad en la Eucaristía y en la exégesis, haciendo posible que esa ofrenda de los fieles se una también a ese sacrificio de la nueva alianza de Jesucristo. Y ambos, todos ellos, forman un presbiterio y una comunidad. Cuando un sacerdote es ordenado, el obispo le impone las manos y sobre todo también tiene ese gesto de abrazarle en el momento de la paz, como queriendo indicar que ya le perteneces a ese obispo, que nosotros nos tenemos que poner a su disposición. Fijaos lo que dice ahí. Significan que el obispo los considera como sus colaboradores, es decir, son sus hijos, son sus hermanos, son sus amigos, de tal manera que nosotros le debemos también obediencia, ¿no? En los sacerdotes ya sabéis que hacemos la promesa de obediencia, ¿no? El voto de castidad, ¿de acuerdo? Y también promesa de pobreza, ¿de acuerdo? Ahí está un poco el sentido fundamental, ¿no? Y cómo se representa una vez más el sentido de comunión. Cuando tú vas a una ordenación sacerdotal, un chico se ordena de sacerdote, resulta que no solamente el obispo le impone las manos, sino que es todo el presbiterio quien va pasando de forma silenciosa y a través de este gesto, de esta materia de imposición de las manos, el Espíritu Santo, es decir, a través de la oración de la epíclesis que el obispo previamente hizo, va pasando todos los sacerdotes bajo la cabeza de ese ordenando uno a uno.
De esta manera, insisto, se vuelve a repetir el símbolo y la necesidad de la colegialidad, ¿de acuerdo? De la relación que tenemos que establecer, de la unión íntima entre todo el presbiterio. Y en tercer lugar, tercer grado, el grado de los diáconos. Los obispos y los sacerdotes están puestos en el sacramento del orden. Los grados son de ordenación. Sin embargo, este tercer grado está puesto al nivel de servicio. Y es curioso, solo y exclusivamente es el obispo quien impone las manos a este diácono. Nadie más. ¿Qué significa esto? Que esa persona que se ordena de diácono tiene que estar, de alguna manera, al servicio y a la disposición del obispo. Los diáconos pueden ser personas también casadas, que tengan su familia, incluso también alguna persona, es decir, que tenga, es decir, una relación, puede acceder al grado del diaconado, ¿no? ¿Qué significa ser diácono? Servidor. ¿Qué es lo que hace? Puede hacer de todo, menos consagrar, es decir, celebrar la Eucaristía y perdonar los pecados. No puede establecer esa reconciliación entre Dios y los hombres. Puede bautizar, puede enterrar, puede hacer bodas, puede hacer oraciones, puede hacer exequias, muchísimas cosas, menos esas dos características. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí lo tenéis todo. Es decir, existen tres grados fundamentales. El mayor, el episcopado, que intentan llevar a cabo y recopilar esa semilla de los apóstoles y que eso tenga fruto. Los sacerdotes que dentro de la unión presbiteral llevan a cabo, cooperan la labor del obispo en una diócesis, en una iglesia particular. Y por último, los diáconos, que son aquellos que están puestos al servicio y a disposición del obispo. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? La celebración es cómo se hace a través de la imposición de las manos y a través de la oración consacratoria, ¿no? El ministro de este sacramento del orden es única y exclusivamente Jesucristo, ¿de acuerdo? Ese única y exclusivamente Jesucristo que después pasa a uno de los apóstoles, ¿de acuerdo? Los obispos confieren válidamente los tres grados del sacramento del orden. Pero si nosotros tenemos que contestar a la pregunta, ¿quién es el ministro del sacramento del orden? Es Jesucristo. ¿Quién puede recibir este sacramento? Solo y exclusivamente los hombres. Como pone aquí, solo el varón vir. Ahí entra la polémica, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes, ¿no? Hay quien apela a la tradición de la Iglesia Católica, ¿no? Apela a la defensa de la voluntad de Jesús que tuvo en su origen de elegir a un grupo de personas, todas ellas varones. Hay quien te dice también que a lo mejor Jesucristo fue un poco víctima de la sociedad judía de entonces, donde a la mujer se la quedaba relegada y no tomaba una participación activa. No sé, si nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que es todo lo contrario. Jesús se acerca a la samaritana en ese pozo de Siquén. Jesús perdona a esa adúltera arrepentida. Es más, Jesús toma participación de alguna manera directa con las mujeres y les concede un puesto fundamental, como así fue con la Virgen María siendo Madre de Dios. Por lo tanto, eso del contexto judío pues no resulta del todo acertado, ¿no? Y después también existe de alguna manera un consentimiento apostólico. Ya sabéis que en el grupo de los 12, Judas Iscariote fue el que traicionó a Jesús. Había que suplir su puesto. Lo pudieron hacer con una mujer, pero sin embargo, otra vez volvieron a elegir a un hombre, a San Matías. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿por qué tiene que ser, como pone aquí, solo el varón vir? Repito, hay quien apela a la tradición, hay quien de alguna manera ve la importancia que Jesús le da a las mujeres, pero desde otra perspectiva, y hay quien respeta también la sucesión apostólica
como así fue con San Matías. Lo importante es que la meta de todo cristiano no es alcanzar un puesto, una jerarquía. La meta de todo cristiano es alcanzar la santidad. Y eso lo hemos visto con la Virgen María. ¿Quiénes fueron las primeras personas a las cuales se les apareció el resucitado? A las mujeres. Y la resurrección es el bien más importante de nuestra fe como cristianos. Ya lo dijo San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo tanto, las mujeres fueron las primeras en contemplar ese gran acto de salvación y de vida eterna, ese gran milagro de Jesucristo que permanece vivo en cada uno de nosotros. Retomo, ¿quién puede ser varón? Cierro ese paréntesis de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, ¿no? Segundo, nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden, ¿no? Es decir, el sacramento siempre es recibido como un don inmerecido, ¿no? Es decir, es Dios quien nos ha llamado a cada uno de nosotros y nosotros hemos respondido a su llamada. Es decir, Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que ha llamado, como dice San Pablo. Tercero, viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. ¿Qué significa ser célibe? Que de alguna manera tu vida se va a consagrar única y exclusivamente a Dios y a todas sus cosas. De esa manera tú te vas a centralizar en aquello que realmente merece la pena y en aquello que realmente llena tu corazón, ¿no? Eso es importante porque, fijaos, es decir, un sacerdote hace una promesa de obediencia, pero hace también voto de castidad. Y eso tiene que persistir a lo largo del tiempo. Muchos debates se podrían establecer, ¿no? Pero estamos simplemente leyendo las líneas maestras, ¿no? Donde nosotros hemos dicho, ¿quién es el ministro de este sacramento del orden? Jesucristo. Y Jesucristo se lo pasa después también a los apóstoles y los apóstoles a sus sucesores. ¿Y quién recibe este sacramento? Aquella persona que sea varón no lo recibe por sus propios méritos y tiene que guardar el celibato. Efectos de este sacramento del orden. La gracia santificante, ¿no? Para ser configurado como Cristo sacerdote. En esta gracia santificante a los obispos se les concede el don del Espíritu Santo a través de la fuerza para llevar a cabo con fortaleza el anuncio del Evangelio y conservar, acompañar y cuidar a todas sus ovejas, ¿no? Eso que dice el Papa Francisco tantas veces, ¿no? Nosotros tenemos que estar con el pueblo, caminar con el pueblo, oler a oveja. Ya sabemos qué significa la gracia santificante. El carácter sacramental, es decir, el carácter indeleble, es concedido de una vez para siempre, de tal manera que imprime carácter. Es como un sello, como una identidad imborrable, que aunque yo deje de ser sacerdote, sin embargo lo voy a ser in eternum, para toda la vida, precisamente por ese efecto que produce, ¿no? Ese carácter sacramental. Y la potestad espiritual, ¿no? Puesto que es Cristo quien actúa y realiza el sacerdocio a través de los ministerios ordenados, ¿no? La dignidad de este no impide que Dios actúe. Repito, que uno sea indigno, que uno sea pecador, no significa que Cristo de alguna manera actúe, ¿no? Así, desde los primeros comienzos de la Iglesia, sobre todo en la filosofía medieval, lo ha entendido San Agustín. ¿De acuerdo? Grados: episcopado, presbiterado, diaconado, ya sabemos qué significan, los efectos: gracia santificante, carácter indeleble y potestad espiritual. Ya sabemos también que existen dos formas de acceder y participar de ese sacramento del orden: a través del sacerdocio común de los fieles. Todos los bautizados lo hemos adquirido cuando hemos entrado a formar parte de esta familia de los hijos de Dios a través del sacramento del bautismo, y existe el sacerdocio ministerial. Los signos lo tenéis también ahí en otra diapositiva. Es la materia, la imposición de manos. Fue el Papa Pío XII, a través del Sacramentum Ordinis de 1948, donde instituyó de alguna manera esa imposición de manos. No estaba recogido dentro de una ordenación, ¿no? El Papa Pío XII, ya sabéis que fue un papa que también
contribuyó a elaborar una especie de concordato antisemita junto con Hitler. Fue una persona polémica, con muchas luces y también con algunas sombras, ¿no? Pero, insisto, materia forma, materia la imposición de manos, fue recogido todo en un sacramento en orden Pío XII en 1948, y la forma que es la consagración, es decir, es la oración consacratoria. Es diferente desde el punto de vista del episcopado, desde el punto de vista del presbiterado o desde el punto de vista del diaconado. Dependiendo de la orden, se utiliza una oración consacratoria diferente. Los ritos y las celebraciones aquí lo tenéis el domingo en la catedral, indudablemente dentro de la Eucaristía, es decir, la imposición de las manos, la oración consacratoria, es decir, insisto, oración consacratoria es la invocación, la efusión del Espíritu Santo para que venga sobre el ordenando y les dé todos los dones suficientes para llevar a cabo su labor, que de alguna manera los revista de fortaleza, ¿no? Y dentro de todo eso, de esa celebración, de esos ritos, cada uno tiene unas situaciones complementarias, tiene unos ritos complementarios. Por ejemplo, es decir, el obispo se les entrega el libro de los evangelios para que den testimonio y anuncien quién era Jesucristo y la labor que ellos desarrollaban. El anillo que significa que ellos están desposados con una iglesia particular, con una diócesis. Establecen una alianza también con Jesucristo. La mitra, que es el gorrito forrado de tela y cartón que se utilizaba en el Sanedrín, en las celebraciones judías antiguamente, ¿no? Y que ahora también se tiene y se lleva a cabo, ¿no? El báculo, que es el cayado, ¿no? Haciendo ilusión también a Jesucristo como buen pastor, ¿no? Que camina siempre delante de las ovejas abriendo horizonte, ¿no? Ellos también se apoyan en un cayado que a lo mejor va en la punta de arriba dibujado con un emblema o con un sello episcopal. Ya sabéis que cuando uno se ordena de obispo, pues también lleva a cabo como una especie de nomenclatura, es decir, hacia dónde va dirigido. Por ejemplo, nuestro anterior obispo, es decir, estuvo centralizado y simbolizado en el corazón de Jesucristo, buen pastor, ¿de acuerdo? Y la cruz de pectoral que lleva aquí, ¿no? La cruz pectoral que puede ser de plata, puede ser sencilla y que significa que los obispos llevan en su interior el amor de Dios. Siempre, si recordáis de otros vídeos, dentro es donde se fraguan las cosas buenas y las cosas malas, ¿de acuerdo? Entonces, a través de esa cruz pectoral, en el momento que pase algo, ellos siempre se llevan la mano a ella, ¿no? Como queriendo indicar que aquellas acciones y decisiones que se tomen parten de su interior y dentro del interior está Jesucristo, ¿no? A los presbíteros se les entrega la patena, el cáliz y el libro de los evangelios, sobre todo porque, como hemos dicho antes, lo fundamental dentro de los sacerdotes como cooperadores de los obispos está la Eucaristía o sinaxis, intentar unir esa ofrenda de los fieles con ese gran sacrificio de Jesucristo. Y al diácono se le entregan los evangelios para que de alguna manera escuche y tenga fidelidad a Dios. ¿De acuerdo? Terminaría este sacramento del orden con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes que han sido resueltas anteriormente con todas las cosas que os he venido mostrando? Yo creo que más o menos lo fundamental está dicho respecto a la Sagrada Escritura, respecto a los grados de ese sacramento del orden, respecto a los efectos que esto conlleva y la forma que tienen los ritos y las celebraciones. Si recordáis, siempre hemos dicho que los sacramentos son símbolos, son realidades que remiten a otras distintas. Aquí, sobre todo, existe esa materia y esa forma de la imposición de manos, el símbolo de la imposición de manos y la oración consagratoria y todo lo que eso conlleva dentro de la celebración, de la entrega de los anillos, de la cruz pectoral, del báculo, del pan, del cáliz, de los evangelios, que en definitiva todo eso sella la fidelidad que los obispos prometen a los apóstoles y a sus sucesores y que nosotros los sacerdotes también prometemos a nuestro obispo, lo mismo que el diácono,
promete fidelidad, ayuda y disposición a su obispo. Vamos con el segundo sacramento, que es el sacramento del matrimonio, ¿no? El sacramento del matrimonio que entra a formar parte del plan salvador de Dios. Desde el comienzo en el libro del Génesis hasta el final en el Apocalipsis 19, donde se desarrolla la boda del Cordero, está de forma horizontal y transversal presente siempre. Ahí tenéis algunos textos fundamentales, ¿no? Sobre todo del capítulo 2 del libro del Génesis, ¿no? Hará el hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Es decir, serán los dos una sola carne, el hombre se unirá a la mujer, abandonará a sus padres y constituirán de alguna manera esa gran familia, ¿no? Dentro del plan de salvación de Dios ha estado también el participar de su amor y darlo a los esposos. Si nosotros tendríamos que definir el sacramento del matrimonio, diríamos que es un sacramento que tiene su origen sobrenatural y que se desarrolla en la unión entre un hombre y una mujer, destinados siempre para la fecundidad, destinados siempre para dar vida. Ahí tenéis un poco los textos. En la segunda diapositiva es una alianza, no es un contrato. ¿Qué significa alianza? La misma alianza que Dios estableció con su pueblo. Significa una vinculación más profunda que viene de atrás. No simplemente es sellar o firmar un papel, ¿no? Estamos hablando que nosotros, que nos vamos a casar, de alguna manera también hacemos partícipes de nuestro amor a Jesucristo. ¿De acuerdo? Para que Él potencie todo nuestro amor. Significa la unión de Cristo con su iglesia. Es decir, da a los esposos, Jesucristo, la gracia de amarse el uno al otro. Dice Jesús, como yo me desposé con mi iglesia y amé a mi iglesia, yo doy las fuerzas suficientes también para que vosotros podáis seguir este amor y este camino entre los esposos. Tercera diapositiva, reafirma la unidad indisoluble y la santificación para el camino de la vida eterna. Ojo con esto, tercera diapositiva. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes. ¿Qué significa consentimiento? Que los contrayentes se sienten libres, es decir, no obran por coacción y que no están impedidos ni por una ley natural ni eclesiástica. En definitiva, que se presenta ante Dios y ante la Iglesia con plena voluntad. Es un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. La presencia del ministro de la Iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos, la preparación para el matrimonio debe de ser importante. ¿De acuerdo? Ojo con esto, tercera diapositiva, el consentimiento. Por eso, cuando nosotros rellenamos el expediente matrimonial de una pareja que se va a casar, le hacemos una serie de preguntas, ¿no? Entre ellas esta, ¿no? Si de alguna manera ellos se acercan, van a recibir el sacramento del matrimonio de forma libre y sin ser cuestionados, ¿no? No podemos recibir un sacramento, el que sea, desde una focalización que nos prive de nuestra libertad, que de alguna manera merme la decisión que cada uno libremente vaya a tomar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con plena voluntad. Diapositiva cuarta, que es clave. Se realiza, evidentemente, entre el sacerdote y el diácono, ¿no? Son el obispo también, evidentemente, obispos, sacerdotes y diáconos pueden, de alguna manera, llevar a cabo este sacramento a través de los testigos y de la asamblea de los fieles. Es fundamental dar a conocer y entender que los ministros del sacramento del matrimonio son los contrayentes, él y ella, que todos los demás estamos ahí y somos meramente testigos de ese amor. ¿Por qué yo me caso por la Iglesia? Porque yo no me encuentro con fuerza suficiente para llevar a cabo un amor para toda la vida. Por eso presento mi amor hacia ella y el amor de ella hacia mí
en las manos de Jesucristo para que Él sostenga con su amor, nos dé la fuerza y el empuje para seguir hacia adelante. Ojo con esto, tres palabras claves. Y termino. Por una parte, la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Lo que dice Mateo 19. Ya no son dos, sino una sola carne. ¿Qué significa esto? Que estamos llamados, como pareja que va contra el matrimonio, a vivir constantemente en comunión. Es decir, a crecer en comunión y a darnos, a donarnos recíprocamente el uno y el otro. Siempre con la igualdad y con la dignidad que tanto uno como otro tienen. Por lo tanto, partimos de esa unidad indisolubilidad. Dicho de otra manera, yo ya no funciono por un lado y mi esposa funciona por otro, sino que tenemos un proyecto común y tenemos una forma de actuar que no es dual, sino que es unidireccional y que depende tanto de ella como de mí. Las decisiones que yo tomo no las tomo de forma individual, sino que las hago conjuntamente con ella. Y esa decisión no es doble, sino es única. En segundo lugar, la fidelidad del amor conyugal. Es decir, el amor tiene que ser algo definitivo. No puede ser algo pasajero, ¿no? Qué hermoso sería que nosotros, si hubiésemos tenido clase, pudiésemos debatir esto. Oye, ¿qué os parece a vosotros? ¿El amor es posible para toda la vida? ¿Es posible amar a una persona para siempre? Lo que dice el catecismo no tiene que ser algo pasajero, sino que tiene que ser algo decisivo. La fidelidad, es decir, mantenerme unido a una persona para siempre, ¿no? Es decir, dice el catecismo que esa fidelidad arranca de la unión de Dios con su pueblo y de Cristo con su iglesia. Nosotros con nuestras propias fuerzas no seríamos capaces, pero echando una vista a la historia nos damos cuenta cómo Dios nunca abandonó a su pueblo, lo acompañó por el desierto, por ese mar rojo que cruzó para llegar a la tierra de la liberación, lo acompañó en Egipto cuando escapaban de una esclavitud. Dios nunca dejó a su pueblo y se mantuvo firme. Pues lo mismo que Dios mantuvo su fidelidad con ese pueblo, tú la puedes mantener con tu esposo, con tu esposa. Lo mismo que Jesucristo se mantuvo fiel a la iglesia. Es decir, como San Pablo comenta, Jesucristo nos concede el cuidar y velar y pastorear de su iglesia que se nos fue dada con la sangre de su Hijo. Fijaos, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta eso. Yo, que soy iglesia porque he sido bautizado, he sido pagado al precio de la sangre de Cristo. Hay gente que muchas veces busca en los libros de autoayuda cómo crecer, cómo ganar en autoestima y nos damos cuenta que aquí está lo fundamental. Es decir, que nosotros de alguna manera hemos sido amados con la misma sangre de Jesucristo. Por lo tanto, eso nos tiene que dar una fuerza absolutamente derramadora por cada uno de nosotros. Dios nos ama con un amor que es definitivo y nos ama con un amor que es irrevocable. Por lo tanto, pregunta, ¿podemos ser fieles siempre a una persona? Evidentemente sí, porque hay personas que lo están haciendo y hay personas que lo han hecho. Pero en el caso de que haya dificultad, nosotros tendremos que echar la vista atrás y veremos cómo Dios fue fiel con su pueblo y veremos también cómo Jesucristo fue fiel con su iglesia, ¿no? Por eso decía el otro día el Evangelio de San Juan, Padre, santificaros en la verdad, como yo me santifico por ello. ¿Qué significa santificar? Es un verbo litúrgico que quiere darnos a entender que Jesucristo se sacrifica por ti y se sacrifica por mí. De tal manera que lo mismo que Él donó su vida por nosotros, también tú tienes que donar y tienes que entregar tu vida para siempre a la otra persona. Repito, unidad, indisolubilidad, como los bienes y las exigencias del amor conyugal. En segundo lugar, la fidelidad
del amor y en tercer lugar la apertura a la fecundidad, ¿no? Es decir, la eclosión, la culminación de todo este sacramento del matrimonio es que nosotros nos dirijamos a la procreación y no solamente a tener hijos, sino también que seamos responsables de la educación de nuestros hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es el servicio a la vida. Yo no puedo estar a favor del aborto, yo no puedo estar a favor de la eutanasia, porque Dios es el creador del género humano, de la vida. Yo no soy dueño de ella. Nosotros ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta, ¿no? Es decir, nos creíamos dueños de nuestra propia vida, pero sin embargo sabemos que nuestra vida está como cristianos. Si uno no es cristiano, evidentemente que estará en la finitud del ser humano, pero nosotros como cristianos confiamos que nuestra vida está siempre en manos de Dios. De tal manera que si Dios es el Dios de la vida, recordad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nosotros como seguidores suyos tenemos que estar también al servicio de esa vida. Por lo tanto, la fecundidad, es decir, el tener hijos, es llegar a la culminación. Hay veces que no se puede tener hijos, no pasa nada, el Señor también acompaña a esas personas que se han quedado solteras por diferentes motivos que ahora no entramos a detallar. ¿De acuerdo? Y por último tenéis ahí la diapositiva de la iglesia doméstica. Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que Jesucristo también provino de una familia cristiana, de esa sagrada familia formada por José, María y su hijo, con múltiples dificultades, con múltiples problemas, pero que siempre se mantuvo unida y que tuvo muy claro el proyecto común que ambos albergaban. Fijaos, las familias cristianas son faros de fe viva y tienen que irradiar esa fe, ¿no? Los padres han de ser los primeros anunciadores de la fe con la palabra y el ejemplo, ¿no? En definitiva, el hogar es la primera escuela de la vida cristiana. El gran drama de nuestros días, queridos amigos, no es que vaya más gente o menos gente a misa, no es que se confirme más gente o menos gente, es que muchas veces la familia se ha desestructurado, la familia se ha roto, se ha quebrantado, ¿no? Y dentro de nuestra sociedad lo han demostrado en el 2008 y lo siguen demostrando ahora en el 2020 con esta segunda crisis que estamos sufriendo, que la familia es un pilar fundamental, tanto para la educación de los hijos desde el punto de vista humano y religioso, como también para la protección de esos mismos hijos. Por lo tanto, eso que se vive en la familia, de alguna manera también se vive en esa iglesia que consideramos cada uno como nuestra casa. Por eso he hablado en esta diapositiva de la iglesia doméstica. ¿De acuerdo? Estos han sido los dos sacramentos, el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Muy resumidos, ¿no? Pero que, como digo siempre, me interesa las tareas que yo os mande después, que evidentemente estáis haciendo bien, de una forma correcta, y yo creo que profundizando en todas las acciones que yo os he encomendado de forma grupal. Lo hago de forma grupal porque es fundamental trabajar en equipo, porque de esa manera uno siempre se enriquece más de todas aquellas cosas que los demás compañeros comenten, porque si no al final acabamos siempre con una única voz, con una uniformidad, y eso en definitiva empobrece. ¿De acuerdo? Pues ya os mando las tareas y vosotros todas estas cosas se pueden releer, se pueden estudiar y se pueden subrayar en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Como veis, todos los sacramentos tienen un mismo hilo conductor, donde hay una serie de grados, donde hay una serie de efectos y, como hemos dicho ahora, en el sacramento del matrimonio, ¿no? Es decir, donde hay palabras clave fundamentales, ¿no? Y un consentimiento que rubrica que todas aquellas cosas que nosotros hacemos, las hacemos de forma libre. No cabe en cabeza humana recibir un sacramento nunca bajo ningún concepto, contra nuestra propia voluntad y siendo coaccionado. Un cristiano se tiene que sentir libre. Y, como dice el Evangelio de Juan, esa libertad te va a llevar a la verdad.
Y esos dos pilares son fundamentales en la vida laica de cualquier persona, ¿no? Sentirse libre y sobre todo también sentirse que uno camina en auténtica verdad. No es fácil, no es fácil, queridos compañeros y amigos de la DECA. Es decir, cuando uno camina en verdad, abandona muchas veces la caverna. En la caverna hay mucha gente, mucho bullicio, pero cuando yo doy un paso y quiero encaminarme hacia aquello que realmente es verdad, me voy a encontrar en la intemperie, me voy a encontrar muchas veces solo y con frío, ¿no? Es difícil en nuestra vida, ¿no? Donde estamos rodeados de muchísimas noticias que son falsas y donde no se quiere llegar a un conocimiento certero de las cosas. Qué importante es, no tanto lo que uno aprenda, sino lo que uno viva, ¿no? Si yo me acerco alguna vez al sacramento del matrimonio, que me acerque desde ese convencimiento y desde ese consentimiento pleno de sentirse libre. Y si yo me acerco alguna vez a un sacerdote, algún obispo o algún diácono, que sepa todos los grados que tiene y que sepa los efectos que eso conlleva, ¿no? Y la forma de actuar y llevar a cabo. Repito, el sacerdote y el obispo siempre están al servicio de los fieles, no son propietarios, son administradores. A mí se me ha encomendado una tarea, yo tengo entre mis manos un plan de salvación que no lo puedo realizar para beneficio mío, sino al contrario, para beneficio y aporte del pueblo. ¿De acuerdo? Mucho ánimo y adelante.